Es muy importante que ustedes, como maestros, analicemos. A ver, les voy a hacer un pequeño examen de todo lo que han visto hasta hoy día, hasta ahora ya están en la última etapa. Esta semana acaba el curso, pronto van a recibir su certificado, pronto van a decir que ustedes han pasado el curso, ¿no? Pero yo quiero saber qué es lo que han aprendido. A ver, por ejemplo, yo me encuentro un día con Jael y le pregunto, Jael dice que has asistido al curso de Piensa sin Violencia Digital. A ver, contame cómo era, qué has aprendido. ¿Qué me respondería Jael? Bueno, hemos aprendido sobre lo que es la ciudadanía digital y hablar de ciudadanía digital es hablar de conocer las medidas de prevención que tenemos que tener como ciudadanos digitales, ¿no? Así como ciudadanos urbanos que somos, necesitamos siempre de cuidarnos, de estar protegidos y lo mismo implica ser ciudadanos digitales, ¿no? Cuidarnos y cuidar también a los que nos rodean. Muy bien. Gracias por el aporte, querida Jenny. Licen, tal vez complementar el tema de contextualizarnos un poco con nuestros estudiantes en cuanto a las jergas que ellos utilizan, ¿no? A veces el hecho de nosotros ser mayores frente a ellos, muchas veces nos limitamos a abrirnos más espacio y conocer ciertos términos que nuestros estudiantes utilizan. Y bueno, si nosotros no estamos actualizados, obviamente no vamos a poder llegar de la manera más adecuada a ellos, y peor aún, tratar de contextualizar determinados temas en los términos que ellos utilizan, ¿no? Eso también puedo yo rescatar. Muy bien. Gracias, profe Juanita. Muy bien. ¿Qué más han aprendido? A ver, me están preocupando, pues nadie me está diciendo algo que quiero escuchar. Perdón, licenciada, buenas noches. En nuestra última sesión también hemos visto lo que es la seguridad digital con relación a las redes sociales, la adicción a las nuevas tecnologías, de qué forma podemos proteger también nuestras cuentas, qué información es necesaria o sea, qué información tiene que ser vista y qué no, muchas cosas sobre seguridad social ahorita, a lo que me acuerdo de nuestra última sesión con uno de los licenciados. Ya, muy bien. Adelante, adelante, Liz Vanessa, te escuchamos. Sí, listen, por ejemplo, creo que yo lo que más puedo rescatar es que hemos aprendido cómo debemos nosotros como maestros, desde la posición de educadores, cómo debemos abordar un problema que tiene violencia, ¿no? Si bien es cierto, esta etapa estamos pasando por una educación virtual que pareciera que es novedoso para todos y obviamente ahí pueden ocurrir muchos problemas, ¿no? En ese sentido, para mí, yo lo que puedo rescatar de forma muy valiosa de este curso es que nos han dado la forma, la estrategia de cómo podemos abordar para ayudar a nuestros estudiantes y también de cómo podríamos abordar esta situación con los papás. Muy bien. Qué bien, me alegro mucho que estemos en esa situación, en esa parte, ¿no? A ver, ¿quién más? Lice, Adelante, adelante. bueno, lo que a mí más me ha llamado la atención de todo, obviamente todo era muy importante, lo que más me llama la atención son las consecuencias que se relacionan principalmente con los daños psicológicos acerca de la violencia digital, ¿no? Acerca cómo se usa las redes sociales, algunos lo utilizan para bien, algunos principalmente lo utilizan para hacer daño a las personas. Y cuando se intenta hacer daño a las personas, pues hemos comprendido, por lo menos he comprendido yo que ahí la persona que quiere hacer daño, pues no mide, ¿no? Su importancia, ¿no? Si es pequeño, si es adulto, o si es en este caso de nosotros, si somos maestros o no, simplemente si quiere perjudicar a alguien, lo hace, ¿no? Entonces, hemos visto que de esa forma nosotros tenemos que
aprender a reconocer a esas personas, tratar, manejar de forma tal vez muy profesional, ¿no? Juntamente con los padres de familia, la junta escolar, y, y hay formas de prevenir, ¿no? Esa violencia digital. Y incluso, ¿no? En una sesión nos enseñaban, ¿no? Que prácticamente se debería tener mucho cuidado en la supervisión a nuestros hijos, incluso a los estudiantes, ¿no? Entre edades menores cuando hacen uso de las redes sociales. Vemos que para mí es como una bomba de tiempo cuando no se puede cuidar a los adolescentes. Y parto de ese principio, como lo he dicho anteriormente, tiene que ver mucho de los principios que vienen desde la casa, ¿no? Es lo que a mí más me llama la atención, licenciada. Muy bien, querido profe Paulino. Bien. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, no? O sea, ¿qué hace de diferente en una persona, por ejemplo, en dos chicos de la misma edad, 18 años, digamos, que uno acepta mandar fotografías íntimas, fotografías de su cuerpo, y que otro no lo haga? ¿Qué hace que estas personas actúen de esa forma y de diferente forma, no? Y es que, Lice, de alguna forma estamos hablando de esto que es la ciberdelincuencia, Lice. Lamentablemente existen, ¿no? Ciberdelincuentes, y por eso también vemos esto de la sextorsión, ¿ya? Vemos del grooming, vemos esto del ciberbullying. Entonces son tipos de violencia digital. Es decir, que podríamos decir que todos los problemas, la violencia que sufrimos los ciudadanos se ha digitalizado. Es decir, que a través de la tecnología también podemos sufrir este tipo de atracos, de violencias, licenciada, ¿no? Y tal vez también aprovechar el micrófono, puedo también argumentar dos cosas importantes. La primera es que nos hemos dado cuenta que en nuestro país nos faltan modificar nuestras leyes con respecto a este tipo de violencia digital. Otro aspecto importante que de alguna manera me ha puesto muy triste la sesión anterior es que no tenemos justicia en nuestro país, porque yo la anterior vez yo le preguntaba a la licenciada y le decía, licenciada, ¿y en cuánto tiempo podemos conseguir la justicia que necesitamos? Y ella nos dijo que por lo menos haciendo así, trabajando como tienen que hacerlo, en 3 años, Lice. Imagínense, una señorita que ha sido violada, acosada, va a tener que esperar 3 años o más. Imagine que haya tenido 5 años, la persona cuántos años ya va a tener, y el hecho, y a veces no sé. O sea, en conclusión, Licen, yo me he quedado ese día completamente decepcionada de nuestra justicia. Muy bien, gracias, Jenny. Bueno, el enfoque que tú le das y la crítica constructiva es cierto, es muy cierta, ¿no? Realmente hay mucho que hacer todavía en este campo. Ustedes, por ejemplo, son pocos profesores realmente están capacitados en este tipo de violencia digital, ¿ya? Y ustedes son también privilegiados en eso. Ahora, es importante, queridos profesores, que enseñemos a pensar a nuestros alumnos. Yo les decía, este módulo tiene que ser más práctico, porque hemos visto la teoría, ya conocen los diferentes tipos de cibercrimen que existe, ¿no? De violencia digital, cómo se debe actuar, todo. Pero ¿qué hacemos nosotros como profesores desde nuestra posición? ¿Cómo hacemos? Porque para nosotros incluso es difícil, ¿no? Poder acceder, por ejemplo, a ver el teléfono de alguien para ver qué cosas hace. Tendríamos que ganarnos la confianza al 100% de nuestros estudiantes, pero ni así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Quiero mostrarles un video introductorio porque lo que vamos a ver a continuación es justamente eso, ¿ya? El objetivo de hacer este módulo es
que ustedes les enseñen a pensar a sus alumnos, ¿ya? Les enseñen a pensar, porque si no les enseñamos a pensar, y para enseñarles a pensar, ¿quién tiene que pensar primero? ¿Quién tiene que pensar primero? El profesor. Exacto. Ahora, ¿cuántos profesores nos dedicamos a un tiempito a poder aprender a pensar? Todos atentos, por favor, a los subtítulos. A la una, a las dos y a las tres. What's up, guys? I'm Kobe Person. How easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're going to find that out. I made a fake profile on Facebook posing as a 15-year-old boy. With the parents' permission, I friend requested 3 girls, ages 14, 13, and 12 years old. I've been talking to these girls for the last 3 or 4 days, and today we're supposed to meet up. What we found in this video is shocking and something everyone should see. Be sure to watch until the end and use what we've learned in this video to better educate your friends and family. Hope you guys enjoyed the video. This first girl, her name is Michaela. She's 13 years old. We've been talking on Facebook for the last couple of days, and we're supposed to meet up at the park later when her parents leave the house. I'm just waiting right now to get the text that her parents have left the house. So I just got a text. My parents just left. I can be at the park in 10 minutes. We're gonna go see if she comes in 10 minutes. We're gonna go right now, set up all the cameras, and just be waiting there for her. So she said she's gonna meet me at the park playground. So this is the closest to her house, she said. So right now I'm texting her that I just got here. All right, I'll just wait, see what she says. She said, okay, I'll be there in 5 minutes. She's coming, yeah. Michaela? From Facebook. Remember? Michaela! Are you crazy? Are you out of your mind? He could have been a pedophile. Why would you do this? Yeah, you know that I could have been anyone. Like, you talked to me for the last 4 days. You've been talking to me on Facebook. Do you know that, like, you shouldn't talk to strangers, especially online. Like, I wasn't even do I look the same as my picture? It's even worse than that. You realize how scary this could have been? We have to talk. This next girl, her name is Juliana. She's 12 years old, and we're supposed to meet up tonight when her father falls asleep. So right now I'm here with John, who's Juliana's father. We're going to see if she's actually going to come to the door or not. She said, this was the last text, LOL, I would have to wait till my dad falls asleep if you want to chill, because I can't have boys over. So she wants to chill tonight, supposedly. I don't think she's gonna open the door. I hope she doesn't open that door. What's your address? I'm Clay. What's wrong with this? Well, I can't say the address, but she just literally just texted the address. You start driving to the address close by. My dad's going to drop me off. All right, so she just said, I think my dad fell asleep. You can come now. You could have been raped and murdered. We already lost your mother. What would I do if anything happened to you? What would I do if anything happened to you? I want you.
This next girl, her name is Jenna. She's 14 years old. We've been talking online over text message and even had a phone conversation. So right now we have the parents of Jenna. Jenna thinks her parents are going out tonight for date night. She thinks my brother is going to be driving, so she's going to get in the car, but she doesn't actually know that it's all just me. So I'm going to text her right now. Did your parents leave yet? Yeah, like 15 minutes ago. Do you think she's going to go through with this? No way. Yeah. What's your address? All right, is this your house? Yeah. Okay, let's go. All right. Come out. She's coming out? She better be coming out. See the door open. I see someone. Yeah. He's in the back. Over there. Stop, it's your mother or father. Jenna, look, turn around. Turn around. Turn around. Sarah, go into a stranger's car. What are you thinking? Just explain. Give me your phone right now. Give me your phone now. What would have happened if you came out and it wasn't us sitting back here and there were really crazy people back here? We never would have saw you again. We watched movies together. We looked at newspaper articles on the news about all these things are real life situations that have happened. And we discussed them. Fine to go try that on your own? What happens if they would have drove away? There would have been 3 strangers sitting in this car. Huh? What would you have done? What would we have done? We didn't have our daughter. You understand? You probably thought you were talking to 15-year-olds. You didn't even know what was happening. I didn't understand. Going with everything I was saying. You understand now. You should never ever do that again. It should teach you a lesson forever. Your whole life. Make sure you guys follow me on Snapchat. You can see all the behind the scenes on every single video before the video comes out. Follow me on Snapchat at Kobe Person. Bueno, queridos profesores, ¿qué les ha parecido el video? Uno de los principales miedos de los padres es que sus hijos se vayan con desconocidos. Desde muy pequeños se les insiste en que no hablen ni acepten nada de algo. ¿Qué les ha parecido el video? Ahora sí les escucho, perdón. Considero que ha sido impactante porque estos chicos, por la necesidad social que tienen, van a tratar de hacer amigos ignorando realmente si la persona con la que están estableciendo contacto tiene la edad de ellos, tiene buenas intenciones, y me ha parecido interesante el hecho de que los padres hayan sido parte de este experimento social para así establecer autoridad y preguntarles, cuestionarles, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué hubiera pasado si? Y algunos de ellos incluso les dijeron, dame tu celular, nunca más hagas eso. Entonces, ha sido muy impactante porque estos niños creían que era un juego, que era como una cosa de amigos, pero ignoraban a los riesgos que hubieran estado expuestos si es que no hubiera un otro lado. Muy bien. Gracias, querida profe Adriana. A ver, otra opinión. Otro dato importante y que me llama bastante la atención es de que estas adolescentes, ¿no? Incluso estudiantes que están en la pubertad, son mujeres, ¿no? Y hay una mayor captación de las personas hacia las adolescentes, no tanto hacia los varones. Bien. O sea, como que hay una
cierta inclinación hacia más mujeres, ¿no es cierto? Son más vulnerables, digamos, ¿no? Pero los varones tampoco se libran. Bien. A ver, ¿quién más? Dicen, Profe Paulino, adelante. sí, efectivamente, dicen, el video es muy contundente, no es muy llamativo, llama la conciencia, tanto de padres, especialmente de padres, ¿no? Que somos los que somos afectados cuando sucede algo así. Pero ahí vemos también, dicen que nosotros mismos somos los que muchas veces arrojamos a las garras del enemigo a nuestros propios hijos. ¿Cómo, licenciada? Fíjese, cuando alguien quiere crearse una cuenta en Facebook, Facebook menciona desde qué edad. Sí. Me está preguntando, profe, nos pide, ¿no? Es más o menos a partir de los 16 años que puedes tener tu perfil. Y todavía ahí también hay algunos parámetros donde nos dice que tiene que ser bajo supervisión. Como le decía Lisa, efectivamente a veces nos pide una edad, ¿no? Y a veces somos los mismos padres que lanzamos a nuestros hijos, especialmente cuando son señoritas, adolescentes, le decimos, ay hija, vos sos bonita, créate una cuenta, no va a pasar nada. Lo que estamos haciendo es empujarle prácticamente a que el mundo vea cuál es nuestras hijas. Tiene que ver mucho la forma como criamos a tener la comunicación práctica con nuestros hijos. Los padres son los primeros que deberían tener una confianza nítida con los hijos o hijas, ¿no? Son los primeros. Enseñarle los valores, el respeto, la educación, de quién debe recibir algo, porque no solo de personas extrañas, licenciada, incluso a veces el malhechor a veces está metido entre la propia familia. Se debe desconfiar incluso de esas personas. ¿Cuántos tíos, padrastros, madrastras inclusive hacen ese daño tan fatal que a veces no se puede, es doloroso, licenciada? Entonces tiene que ver mucho con la educación que hay en casa. Para mí como padre que tengo una niña, tiene que ver mucho eso. Entonces yo no le puedo arrojar, como una ocasión, dije ya en una sesión, para mí es inaudito, desde mi perspectiva, licenciada, arrojarle un teléfono a mi hija y decirle, bueno, a ver, tienes 15 años, mereces un teléfono. Y que me diga todavía, no, papá, tú no puedes revisar mi teléfono. ¿Por qué no puedo revisarle? ¿Por qué no puedo administrarle? Y un teléfono que yo le dé no es de ella, no puede ser de ella, hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta que tenga, como se dice, sea mayor de edad. Pero fíjese, ahí está la gran culpabilidad de muchos de los padres. Es mi opinión, licenciada, que deberíamos tener en cuenta eso los padres, ¿no? Uno de los problemas, aprendimos, el tiktokear. ¿Cuántas niñas se han perdido por hacer eso? ¿No? ¿Cuántas niñas exponen su cuerpo, vamos a decir así, en el Facebook, mostrándose de esta forma y de lo otro? Entonces, fíjese cuántos hombres pervertidos o, perdón que le diga, de mente cochina, están ahí mirando eso y simplemente están mirando a tu niña, a tu niño inclusive ahí para raptarla y que un día no aparezca más en la puerta de tu casa. Entonces es terrible eso, licenciada, llama mucho la atención, la verdad, este video, y tiene que ver para mí mucho con el respeto que los padres enseñan a sus hijos. Hola, sí. Exacto. Gracias, profe Paulino, por su intervención. A ver, yo voy a ir actualizando más porque justamente lo que viene a continuación en el contenido del módulo es... Aquí hay en la mesa tienen que aprender o enseñar a sus alumnos a pensar. No, sin estuche un negro. Dicen, de alguien está su micrófono y no se logra entender. Que inhabiliten su micrófono, por favor. Ya, muchas gracias, Jenny. A ver, entonces todos atentos, silenciamos nuestros micrófonos cuando no nos toque hablar, ¿ya? Listo. Entonces les decía, lo que nos interesa es que nosotros comprendamos desde un enfoque, ¿no? En este caso ustedes saben que las neurociencias nos han ayudado a comprender muchas cosas que antes no entendíamos.
¿ya? Entonces, esta no es la excepción. Justamente en este módulo, lo que yo quiero que entiendan es, por ejemplo, ahorita hemos hecho el análisis, ¿no es cierto? Les he dicho, ¿qué es lo que han aprendido del curso? Han aprendido la clasificación de los tipos de violencia digital, el ciberbullying, el sexting. ¿Qué más? Grooming, Grooming, Ahora sextorsión, sextorsión. Todo eso. sexting. Ahora, ya tenemos la base teórica. Ya puedo entender mejor en qué consiste, qué es esto, ¿no? ¿Qué es la ciudadanía digital, por ejemplo? ¿Qué leyes y qué normas habíamos tenido desde nuestro Estado, desde nuestra policía, que pueden ayudarnos a regir esto? Pero y ahora, del curso, de este curso, ¿con qué rol, con qué características me voy a ir? Entonces, eso significa que vamos a entender el funcionamiento del cerebro y ustedes tienen que cambiar, ¿no? De hoy día, los que están ingresando a este módulo, los que están viendo este módulo, no pueden volver a ser los mismos, porque van a entender por qué ¿no? Esta niña, la última, si no me equivoco, cuando su mamá y su papá se suben al auto, le han dicho no, vemos películas juntos, hemos hablado del tema, hemos leído periódicos, ¿cómo? A pesar de estar contigo, porque no son niños abandonados, digamos, ¿no? ¿Cómo? Estando contigo, has podido subirte a un auto que no conoces. ¿Qué pasaba si realmente eran unos secuestradores? Nunca más la volverían a ver, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Qué hace que esas decisiones sean prioritarias cuando estamos hablando de los adolescentes, su comportamiento? Ya hemos entendido que el peligro está, no podemos escapar de él, ¿no es cierto? Tendríamos que volvernos como ermitaños. El peligro está en las redes sociales, el peligro está vigente, pero ¿de quién depende? ¿Qué acciones, qué comportamientos? Hablaban de valores, hablaban de principios, voy a tomar para evitar esto. Entonces yo quiero que aterricen y que aterricen bien, ¿ya? Porque si no, estamos en problemas, ¿no? ¿Está claro? ¿O no está claro? Sí, Lice. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a ver justamente para comprender todo esto es funciones ejecutivas. ¿Quién sabe qué son las funciones ejecutivas? ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son los procesos que nos permiten ordenar los pensamientos, pensar, conocer, manejar el conocimiento, tomar decisiones, controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, también regulan el lenguaje, la memoria, la atención. Muy bien. ¿Y qué relación tendrá estas funciones ejecutivas con todo este proceso? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Dicen, son todas las actividades mentales que podemos hacer, ¿no? Absolutamente todas, que se convierten en acciones. Ya, muy bien. ¿Qué más? Son todas las habilidades que utilizamos para llegar a una meta o para conseguir un fin. Perfecto, muy bien. Entonces, a ver, vamos a revisar las 8 principales funciones ejecutivas que ustedes como maestros tienen que dominar. ¿Cuáles son estas funciones ejecutivas? Son las siguientes, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que como funciones ejecutivas nos referimos directamente a las... ¿Están viendo mi pantalla compartida? Sí, se Ya, ve. muy bien. Las funciones ejecutivas en realidad son las habilidades, ¿no? Que nosotros tenemos que desarrollar en todo el largo de nuestra vida.
Entonces, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos a veces una mala idea, ¿no? De pensar que los niños aprenden cuando recién están empezando a hablar o recién van al colegio. Entonces decimos, ah, no, ellos recién, y cuando sus papás se peleaban cuando él era muy bebé, ah, no, ni se va a acordar porque no sabía, estaba en su cuna durmiendo, tenía un mes, un año, entonces no, es imposible, ¿no es cierto? Y sin embargo, ya desde este enfoque neuropsicológico, entendemos que desde la etapa de gestación y la formación del cerebro que empieza en la 4ª semana, después de del producto, es importante. Todo lo que nosotros vamos a darle a este niño, a este bebé, va a determinar su vida, incluso adulta. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que cambiar como profesores es ese chip de decir, es que solo el de matemáticas tiene que trabajar esto, o solo la de lenguaje, o solo la de valores, ¿no? O sea, digamos, yo me acuerdo siempre, pasaba algo en el colegio y la profe de valores tenía que decir, ay, no has hablado de este tema seguro y ahora mira lo que ha pasado, digamos. Cuando en realidad estas funciones ejecutivas se van a dar cuenta que están presentes en todas las áreas. Y el desafío para ustedes, ¿no? Este desafío con el que se van a ir desde el día de hoy es la capacidad también de ustedes, ¿no? Para pensar cómo puedo transversalizar estas funciones ejecutivas en mi materia, en lo que yo hago. ¿Ya? Bueno, entonces, como les decía, estas funciones ejecutivas las vamos a comprender como un conjunto, ¿ya? Porque eso es lo que son, es un conjunto que nos ayuda a desarrollar habilidades, ¿sí? Está, como decía la profesora, habilidades relacionadas al conocimiento, a la parte cognitiva, pero también a todas las habilidades del desenvolvimiento funcional, emocional que tenemos como personas, ¿ya? En realidad estaría como más enfocado a ver y a determinar cuáles son las conductas con las que yo como persona, como ser humano, me voy a desenvolver. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos viendo cuáles son estas funciones ejecutivas. La primera función ejecutiva es la flexibilidad cognitiva. A ver, ¿quién me dice que es la flexibilidad cognitiva? ¿Están buscando en su Google? No, aún no. Considero que la flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad de realizar varias de estas tareas cognitivas simultáneamente sin que haya desgaste mental, sin que haya ese cansancio mental. Exacto, ¿ya? Y no solamente hablando netamente o específicamente de las tareas que van y apuntan a lo que es el conocimiento, ¿no? A la parte cognitiva, sino también a todo, porque todas estas funciones ejecutivas se van relacionando. Entonces, como decía Adriana, estas funciones, la función de la flexibilidad mental es alternar de manera flexible entre tareas, operaciones y conjuntos mentales. ¿Ya? Si nosotros ejercitamos diferentes áreas, ahorita les voy a mostrar, por ejemplo, dónde estaría esta función ejecutiva ubicada en el cerebro, ¿no? Pero nuestra misión es que a partir de esta función ejecutiva nosotros podamos buscar actividades, tareas sencillas, ¿no? Para que los estudiantes ejerciten, pues, porque ahora ya sabemos que para que podamos aprender algo, comprender algo, tenemos que ejercitar el cerebro, que también es un músculo, ¿no es cierto? Entonces, si no hago ejercicios y hago solo una cosa, el cerebro necesita estimularse, necesita recibir información, necesita procesarlo. Entonces, se empieza a buscar estímulos en otros lados. Y esto estoy hablando en forma general. Entonces, la flexibilidad cognitiva, como su nombre lo dice, se refiere a esa capacidad que tenemos para alternar tareas a nivel conjunto y poder dar un resultado. ¿Ya? También, miren, ¿para qué sirve esta flexibilidad cognitiva?
si nosotros la ejercitamos y la practicamos, la flexibilidad cognitiva es esencial a la hora de la resolución de problemas. Entonces, ya de pronto quiero que se vean, ¿no? A ver, vamos a plantear un problema y cuán capaz es esta persona de resolverlo. ¿Cómo lo resuelve? ¿Cuáles son estas estrategias que propone para hacerlo? ¿Ya? De esta forma vamos subiendo de nivel, ¿no? Cada vez vamos aprendiendo cosas más difíciles y esto, a partir de esta flexibilidad cognitiva, podemos ir reforzando y trabajando estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, miren, ejercicios sencillos como las adivinanzas o los rompecabezas ayudan a la flexibilidad cognitiva. ¿Ya? Pero lo más importante que quiero que se lleven de esta función ejecutiva es que esta ayuda a reflexionar a la persona. A reflexionar, a analizar. Por ejemplo, cuando nosotros damos una respuesta a una adivinanza, ¿sí? Utilizamos todas estas áreas del cerebro para poder dar una respuesta coherente, ¿no? Y aunque no crean, el adivinar, pues había sido un ejercicio para poder hacer esta flexibilidad. Es la reflexión que nos propone al momento de resolver un problema. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos hablando de estos adolescentes, ¿no? Ustedes saben que ellos están atravesando una etapa hormonal muy fuerte. Entonces, muchos de ellos terminan siendo muy impulsivos. Y es a raíz de esta falta de capacidad para alternar y manejar de manera flexible estas operaciones en su conjunto. ¿Ya? ¿Me han entendido hasta aquí? La primera función ejecutiva, que es tan importante porque necesitamos que reflexione sobre el problema para dar una respuesta, pero alternando, ¿no? Alternando de manera flexible todo lo que tiene. ¿Está entendido o no? Pantallita. Yo solita me estoy hablando. Sí, listo, se entendió. Muy bien, Vanessa. Gracias, Vanessa. Gracias, Adrianita. Gracias, Jenny. Y los demás, ¿qué estarán haciendo, no? Por ejemplo, aquí tenemos el dibujito. Estos dibujitos han sido realizados muy gentilmente por mis estudiantes de la carrera de psicopedagogía. Porque necesitamos, ¿no? Ahora ya depende de ustedes. Entonces los dejo a criterio, ¿no? También podrían ir ustedes ejercitando a través del dibujo del cerebro este tipo de partes para que lo puedan interiorizar. ¿Qué funciona en la flexibilidad cognitiva? Lo que quiero que tomen en cuenta es que en la mayoría de las funciones ejecutivas predomina el lóbulo frontal, ¿ya? Y el córtex prefrontal también, que juega un rol muy importante, ¿no? En este caso, las partes más importantes, porque obviamente hay muchas más, por ejemplo, la ínsula está en el cerebro medio, no se lo puede ver como está en el dibujito, ¿ya? Tenemos al área motora suplementaria, que se ubica justo en la línea que determina el lóbulo frontal temporoparietal. Tenemos el córtex prefrontal dorsolateral, el que está justo, digamos, en el área de nuestra frente, y el giro temporal medial, la ínsula. Entonces, miren, solamente esto para conocer ustedes, ¿ya? Ahora hablemos de la siguiente función ejecutiva, que también es muy importante y se conoce como la memoria de trabajo, ¿ya? Y bueno, pues como su nombre lo dice, memoria de trabajo, se refiere que es un componente, que es una habilidad también muy importante que permite manipular, organizar y transformar la información en algo significativo. Primero hacia la memoria a corto plazo y luego hacia la memoria a largo plazo. ¿Ya? O sea, es como que la que almacena lo más pronto posible una información. Esta memoria de trabajo, ahí está, ¿no es cierto? Nos permite manipular, organizar, trabajar la información en la memoria a corto plazo. Miren, ejercicios como sopas de letras o las réplicas de los patrones, esos que yo me acuerdo en mis tiempos hacíamos hasta de carátulas, ¿no es cierto? Alternar las rayitas para que se vea bonito. Todo eso nos ayudaba a hacer un tipo de gimnasia cerebral. Tal vez eso es una de las cosas por las que no nos explicamos
si realmente ha sido un problema de la tecnología o de estos cambios a nivel educativos que han dejado de lado la producción de los chicos, ¿no? O sea, ellos quieren escribir como ellos quieren, no respetan normas de ortografía, de gramática, nada, ¿no? Ellos escriben como ellos quieren, pues porque igual suena Q con K, suena igual y listo, ya no me molesto, ¿no? Pero tal vez, no, yo recuerdo bien, no, tal vez ustedes me dirán que todos los domingos en los periódicos salían un bloque para niños, ¿no es cierto? Y me acuerdo que había el segmento, por ejemplo, de ese señor cavernícola que era Trucutú, y ahí existían laberintos, sopa de letras, diferencias, ¿qué más? Hasta crucigramas, ¿no es cierto? Y el desafío era poderlos terminar todos, resolver todos. Ese era un pasatiempo. Se ha dejado de lado. Yo recuerdo también que en el colegio era como una norma, los 10 primeros minutos, 10, ¿no? De cada inicio de clase, hacer una lectura, una fábula de un cuento o algo, y luego ir compartiendo. No hay ese tiempo, ya no se puede. Entonces nos damos cuenta que los chicos cada vez tienen menos habilidades para poder trabajar esas áreas. ¿Ya? Entonces, la memoria de trabajo es imprescindible, ¿no? Y yo pienso que incluso juega un rol hasta determinante en algunos casos. Porque si tu papá y tu mamá te han dicho, no vas a hacer esto, no vas a hacer, y lo haces, algo de esa información no te ha quedado clara, y como no te ha quedado clara, la eliminas del cerebro y tú haces lo que quieres, pues. Por eso dicen, ya le he dicho 1000 veces y no entiende. No, es que no hay esa disposición de captar la información, procesarla y guardarla en mi memoria a corto plazo para que después lo que me sirve se quede y lo que no se vaya más. Entonces, analizando esta situación, ustedes también desde la materia en la que trabajan pueden ir estimulando de alguna forma la memoria de trabajo. ¿Ya? Abro paréntesis, grande. Este tipo de funciones ejecutivas se deberían trabajar incluso desde el nivel inicial, como materias, como áreas, ¿ya? Porque de nada sirve que la profesora de kinder, pre-kinder, haga, ¿no? Todo lo que es el proceso de lectoescritura, ya los niños salen leyendo y escribiendo, si no tiene conciencia de este tipo de funciones y de habilidades que necesita tener. ¿Para qué sirve? ¿Qué logramos con esto? Pero si ellos desarrollaran estas habilidades desde pequeños, entonces cuando son más grandes es más fácil trabajar y reforzar, porque ya están preparados. ¿Ya? Entonces, todo esto, ya les he dicho, es como una cadena. Una cosa lleva a la otra. Y por esa razón es importante que ustedes también tomen conciencia y empiecen a transversalizar todos estos contenidos. ¿Ya? Muy bien. La siguiente, bueno, vamos a ver dónde se ubica en el cerebro la memoria de trabajo. Entonces, como pueden ver ustedes, tenemos el córtex prefrontal, dorso lateral también, y el córtex parietal inferior, ¿no? Ustedes no tienen que memorizar estas partes ni nada, pero ya están yéndose con una idea. Ya están tomando en cuenta y dicen, había habido habilidades que yo tengo que trabajar. Y no solo yo, queridos profesores. Me gustaría, por ejemplo, que los padres de familia también se capaciten en este tipo de temas, para que entiendan, ¿no? Y no nos vengan a decir, ay, es que profesora sabe que mi hija es bien malcriada conmigo. Uy, no me obedece, a mí no me hace caso para nada. Cuando viene un papá así, yo me parte el corazón, porque digo, si no le hace caso a su propia madre, ¿cómo pretendo hacer que haga caso a los demás? ¿No es cierto? Entonces también, abriendo, ¿no? Dentro del paréntesis, es importante que también ustedes trabajen esto en las unidades educativas con los papás. Ahora ahí está su experticia. ¿Cómo les hacemos entender la importancia de esto, no? Seguro que si les hablan así, les van a dar la hora. Pero tal vez con ejemplos más claros, algo, se podría hacer un tipo de actividad.
¿Ya? Bien. Tenemos la siguiente función ejecutiva y miren, la inhibición había sido una función ejecutiva. Eso quiere decir que se puede entrenar, que se puede ejercitar. ¿Ya? ¿Y qué es la inhibición? Como su nombre lo dice, ¿no? Es la habilidad, es tener la capacidad de ese control inhibitorio que me permite abstenerme, perdón, o interrumpir ciertas acciones o pensamientos que están dificultando mi tarea o lo que tengo que hacer. Entonces, cuando estoy hablando de inhibición, inevitablemente tengo que relacionar al proceso o al desarrollo comportamental de la persona. ¿No es cierto? ¿Cuántos de los niños cuando digo alto, paren, hasta ahí, hacen caso? ¿Y cuántos otros siguen haciendo sin tomar en cuenta lo que yo estoy pidiendo? Ahí, por ejemplo, ustedes viendo en un pequeño diagnóstico así, tal vez no será tan específico, pero se van a dar cuenta que los mismos niños que tienen problemas de conducta son los mismos que nunca entregan respuestas. O cuando les dices alto. ¿No? Entonces, el control inhibitorio, primero, se trabaja desde las etapas iniciales. Y los profesores entre primaria y secundaria van reforzando esa habilidad, van reforzando con ejemplos más prácticos relacionados a su vida. Entonces, miren, la inhibición había sido una función ejecutiva muy importante. Tenemos dónde se encuentra en el cerebro. Como pueden observar, nuevamente estamos hablando del córtex prefrontal dorsolateral. A la función ejecutiva de la inhibición. ¿Ya? Bien, la siguiente función ejecutiva es la velocidad de procesamiento, ¿no? A ver, ¿qué les viene a la cabeza cuando hablamos de este tipo de función ejecutiva? Rapidito, para que no se aburran. ¿No? Se están durmiendo, creo. ¿Están durmiendo? No, Lisen, está sumamente interesante, ¿no? Y sería bueno tener tal vez algunos ejemplos más concretos para que podamos llegar de esa manera a nuestros estudiantes. Claro que sí. Muy bien, querida Jenny. Ya. ¿Qué será la velocidad de procesamiento? Dice, yo creo que tiene que ver con la capacidad de comprender inclusive la instrucción, ¿no? Que es algo fácil, digamos, ¿no? Por ejemplo, pintar los departamentos de un determinado color, ¿no? Porque hay veces pasa que, profe, ¿me puede volver a explicar? Pero la consigna es leer primero y después aplicar aquello. Pero más prefieren que, profe, y esto como dijo nuevamente, ¿no? Entonces creo que ahí necesitamos, no sé si la palabra es buena, adiestrar, para que puedan tener una velocidad de procesamiento, de comprensión de la consigna. Muy bien. A ver, velocidad, perfecto. El ejemplo, querida Adriana, o Liz, perdón, Liz Vanessa. Efectivamente, es esa capacidad que tenemos para cambiar de una actividad a otra, ¿ya? Y dándole una solución alternativa. Entonces, es la respuesta que yo puedo dar o el tiempo, en realidad por eso está como velocidad, ¿no? El tiempo que yo le doy a esto para darle una respuesta, para dar una respuesta a algún estímulo que me están dando. ¿Ya? Igual, ¿no? Si nosotros vamos comprendiendo dónde y cómo se van desarrollando, yo en mi aula puedo hacer un tipo de funciones ejecutivas con mis alumnos, ¿no es cierto? Y voy a ver cómo está, por ejemplo, yo veo que él tiene dificultades en comprender instrucciones y todo, porque justamente, queridos profesores, estos niños con este tipo de características son más vulnerables a cualquier tipo de violencia, no solo digital, sino también física, psicológica, económica, lo que quieran. Cuando una persona no tiene desarrolladas sus habilidades,
para defenderse, para pensar una solución, son vulnerables para todo. Entonces, es importante, ustedes, ¿no? Y eso también quiero abrir otro paréntesis, como maestros, no tienen la obligación, o sea, no es estar netamente inmersos en esta situación, porque imagínense, tienen 35, 40 alumnos, ¿no? Y ya cargar con un problema por curso es pues pesado para uno. Pero lo que ustedes tienen que hacer es aportar desde lo que es su profesión, que es enseñar. ¿Ya? Entonces, también puedo ir planificando en mi diseño curricular algunos ejercicios específicos que ayuden a desarrollar estas habilidades, estas funciones ejecutivas que estoy segura que van a servir para toda la vida. ¿Ya? Entonces, es el tiempo que transcurre desde la aparición de un estímulo hasta la manifestación de una respuesta. Miren, ahí tenemos ejercicios concretos como hacer laberintos, lectura de colores de palabras. No sé si han visto incluso hasta como jueguito en el internet, donde hay una palabra escrita en un color, pero tú no lees la palabra sino el color, ¿no? Ese tipo de ejercicio, por ejemplo, está estimulando justamente mi velocidad de procesamiento. ¿Cuánto yo puedo dar a un estímulo una respuesta? ¿Ya? Cuando yo puedo encadenar todo esto, entonces ahí juega un rol también importante los valores, los principios, todo lo que nos van enseñando en nuestras familias y en el colegio. Pero si no tengo esto, me entra y me sale por aquí, tal vez ni me entra, ¿no? Me pasa por aquí tan directo que ya no tengo tiempo ni de verlo, ni de escucharlo. Entonces, también el desafío lanzado a ustedes, queridos profes, porque si les vamos a explicar a los alumnos, hoy día vamos a aprender las funciones ejecutivas, no sé qué es que, ay, ¿no? A ellos no les interesa aprender de esa forma ahorita. Pero sí podemos enseñarles que hay ciertas habilidades del cerebro que te ayudan. Por ejemplo, yo siempre les digo, mira, por ejemplo, si te estoy hablando y tú estás haciendo lo contrario, que es moverte, mirar arriba, abajo, y no me pones atención, ahí hay un problema de control de impulsos, porque tú no quieres entablar una conversación conmigo. Entonces ya sé por dónde va esta persona, ¿no es cierto? Es impulsiva y puede tomar determinaciones tal vez equivocadas en su vida. Entonces ya me alerta y digo, a ver, un ratito, vamos a trabajar así, con calma, a ver, practica, tienes que poder. Todo se logra en la vida con la práctica. Entonces cuando yo digo, cambiamos de tarea y tienes que adaptarte rapidito a la siguiente, ¿no? Entonces, de esa forma vamos trabajando. Qué bonito, ¿no? Por eso es importante también el trabajo en equipo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los profesores tienen que aprender a trabajar en equipo, tienen que aprender a decir y a hacer las cosas en equipo. Primaria, secundaria, yo no sé por qué a veces en algunos colegios se pelean tanto, están tan divorciados. Primaria, necesitamos trabajar funciones ejecutivas con ustedes. El cerebro no es una arcilla. Ya, entonces nosotros en secundaria vamos a trabajar de esta forma. Queremos que ellos piensen, que ellos aprendan a pensar. Entonces hagamos esto, pero como equipo. Y hay interesantes ideas en el otro grupo. Ahora, por ejemplo, ustedes también van a tener una pequeña tarea. Han surgido ideas hermosas para poder estimular y trabajar las funciones ejecutivas. Pero es el equipo, ¿no? Y no decir, no, es que él nomás. Y lo peor, ¿no? Entre profes a veces, es que tú dices así, es que tú... ¿Se dan cuenta qué está pasando con sus funciones ejecutivas de los profes? Ya uno se da cuenta y dice, ella tiene un problema de inhibición, por ejemplo, ¿no? O de control de impulsos. Entonces, todo esto sirve para poder entender qué es lo que nos falta reforzar, qué es lo que nos falta trabajar. Adultos, niños, todos tenemos que hacer ejercicios para mejorar todo el tiempo. No significa que yo, porque conozco del tema, soy experta y yo soy una capa en todo. No. También es un problema de hábitos que no hemos trabajado desde mucho antes. ¿Ya? A ver, revisemos la siguiente función ejecutiva.
que sería perdón. Aquí está. Miren, lo más interesante, la velocidad de procesamiento se activa todo el cerebro. Entonces, si ustedes buscan ejercicios específicos de velocidad de procesamiento, sería mucho mejor, ¿no? Porque se van a dar cuenta que estamos estimulando prácticamente todo el cerebro. Ahí está. En la velocidad de procesamiento se estimula todo el cerebro. La siguiente función ejecutiva es la fluidez verbal. Miren, y es la habilidad de producir una cantidad determinada de palabras provenientes de una categoría fonética. En este caso, por ejemplo, a ver, Natividad, ¿está por ahí? Querida Natividad, ¿estás por ahí? No está. No está. ¿Por qué me hacen esto? Julio, Lía, ¿está por ahí? Eli Martínez, profesora Eli Martínez Márquez, ¿está por ahí? Ya. Me hace sentir triste, 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 pero bueno. Licenciada, muy buenas noches, estoy ahí. Ay, 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 me estaba asustando yo, porque he dicho, solo los que están ahí al principio, de los veintitantos que estamos, bueno, ya. A ver, profesor Julio, dígame 10 palabras que empiecen con K de kilo, lo más rápido que pueda, a la 1, a las 2 y a las 3. Kilo, Calamarca, Keiko, Kiko, no, ya me olvidé de con palabras de kilo, licenciada, ya no puedo más. Gracias, profesor Julio. Pero, por ejemplo, esa habilidad que nosotros vamos desarrollando para poder, por ejemplo, el profe Julio lo que ha hecho ahorita es, no sé, ¿no? Tal vez estaba pensando en su cenita, algo, porque no significa que estar en la clase, que es estar en la clase así, sino podemos ir, el cerebro trabaja tan misteriosamente y además asombrosamente que mientras estás viendo esto puedes estar pensando, ¿no? No sé, en qué vas a cenar, tienes trabajo que hacer, pero estás atendiendo la clase. Pero cuando el profesor Julio se ha concentrado y le ha dicho 10 palabras con K, todo su cerebro se ha activado a las 10 palabras con K y ha empezado a buscar aquí en su cerebro, a ver, con K de kilo, qué conozco, ¿no? Y ha empezado con su fluidez verbal. ¿Ya? Si nosotros como profes entrenáramos eso, sería mucho más fácil para que nosotros mismos les expliquemos a nuestros estudiantes la importancia que tiene esto. Porque es como buscar alternativas de solución a diferentes problemas. Entonces, la fluidez verbal es esa capacidad que tengo de ordenar lo que estoy pensando, lo que estoy razonando a través de la palabra o de los grupos de palabras. Entonces, por ejemplo, a ver, Adriana Rocha. Querida Adriana, quiero que me digas la mayor cantidad de palabras, así como cuando jugábamos, ¿no? El stop, ya, pero palabras, o digo, nombres de autos, marcas de autos. Toyota, Mitsubishi, Kia, ya no sé. ¿Ya? ¿Cuántos has dicho, Adri? 3. ¿3? Creo que soy yo 4 ya. Muy bien. Pero, por ejemplo, Adri, ya no sé por qué. Porque por lo general nosotras las mujeres no nos interesan mucho los autos, ¿no es cierto? Por lo general. A mí me encantan, ¿no? Pero... A mí también, Licen. Eso ya es una situación pasada. Pero bueno, ahí van nuestros intereses también. Ya no es que seas mujer o seas hombre, sino son tus intereses, seas mujer o seas hombre. Pero ¿de qué se trata? También se han debido dar cuenta que juega un rol muy importante toda esta parte emocional. Si a mí me gustan los autos, pues voy a poder decir hasta 100 marcas, ¿no es cierto? Porque me gusta, me siento bien.
Pero cuando no, entonces es como, mejor pregúnteme cosas de la cocina, por ejemplo, porque a mí me gusta cocinar, me gusta la repostería, me gusta hacer eso. Listo. ¿Ya? Pero es donde nos sentimos cómodos. ¿Sí? Ustedes son esta generación de profesores con el desafío de generar este ambiente cómodo para que el estudiante aprenda y asimile y comprenda dentro de lo que es esta función ejecutiva, porque es muy importante la fluidez verbal. ¿Ya? ¿Saben qué nos va a ayudar a tener, saben a qué nos va a llevar la fluidez verbal? Al final de todo, a desarrollar un discurso coherente. Cuando nosotros entrenamos la fluidez verbal, más allá de saber palabras con C, con K, que es una forma de ejercitar como un trabalenguas, las canciones. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho, a ver, una canción con mamita. Rápido y tu cabeza funciona y todo. ¿Por qué? Porque lo que hace es activar que tu discurso sea coherente y sea con lo que te están pidiendo. Esto, si nosotros lo entrenamos con todas las otras funciones, eso nos permite decir y hacer. Y no solamente hacer y decir por decir, que eso es otra de las cosas que pasa, ¿no? Mamá, de verdad, yo no he mandado mis fotos. Yo no estoy haciendo eso. No. Pero va a su cuarto y se empieza a sacar fotos. ¿Es coherente entre lo que tú dices y lo que haces? No, no es cierto. No se ve en tus acciones. Entonces es porque dentro de este aporte de las neurociencias no hemos tomado todavía conciencia de la importancia de estas funciones ejecutivas. ¿Sí? ¿Están entendiendo o no? Vamos a ver en qué parte se sitúa. Está muy interesante. ¿En dónde? Ay, muchas gracias. ¿En dónde se sitúa la fluidez verbal? Miren, estamos hablando de la cisura frontal superior y del giro frontal inferior. Nuevamente frontal. ¿Se dan cuenta que este es el que regula el comportamiento? Si ustedes buscan cuál es la función más importante del lóbulo frontal, es el comportamiento. Y se han dado cuenta, la mayoría de las funciones ejecutivas se encuentran en el lóbulo frontal. Y si nosotras las vamos dividiendo, como estamos haciendo ahorita, y buscamos cómo entrenarlo, ¿qué vamos a tener como resultado al final? Vamos a tener a una persona que puede manejar sus impulsos, que pueda tener un mejor comportamiento. ¿No es cierto? Muy bien, la siguiente función ejecutiva es la planificación. ¡Ah, sorpresa para ustedes también! ¡Oh, la planificación! Pero no la planificación de decir, hoy a las 8 de la mañana, hoy voy a hacer tal cosa, hoy haré, hoy diré. No. La planificación es desarrollar la capacidad de manera anticipada a una serie de acciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es desarrollar esta capacidad y tener un objetivo a corto y largo plazo. ¿Ya? Eso significa, ¿cuántos de nosotros hemos tenido conciencia de esta función ejecutiva? Estoy seguro, por eso les he dicho, salen de este curso, sobre todo de este módulo, tienen que ser diferentes, porque ya saben lo que está pasando. Una cosa es cuando no sabe, ya uno se equivoca. Pero ¿cuántos de nosotros hemos sido realmente conscientes de que la planificación se debería estimular desde pequeños, desde niveles iniciales? Yo, cuando he estudiado esto, hace unos 3 años, me he quedado con la boca abierta y he dicho, aquí está el punto de mi problema, porque yo tengo un problema de organización. He ido trabajando a través de las estrategias y técnicas y he mejorado altísimo. Pero ya les vuelvo a decir, ¿no? La situación con ustedes es que ustedes tienen que mejorar. Queridos profesores, si queremos cambiar cómo están nuestros estudiantes, no es suficiente capacitarse, porque ustedes sí, no somos talleristas a morir, taller de aquí, taller de allá, de allá, de allá, algo me queda así. Pero yo, como persona, ¿cuánto aplico de lo que estoy aprendiendo? ¿Cuánto realmente puedo cambiar yo
para ser testimonio vivo de que esto se puede mejorar. Entonces, ustedes hagan el ejercicio, ¿no? Este es el desafío también como parte del curso, que ustedes aprendan a pensar para enseñar a pensar. Entonces es organizar de manera anticipada lo que va a pasar en mi cerebro, en mi comportamiento, en mi conducta, ¿no? ¿Cuáles son mis objetivos a corto, largo y mediano plazo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a lograr con la planificación? Entonces, tenemos que ver, ¿no? Porque sabemos que la planificación, por ejemplo, es una situación muy ligada, muy de cerca al tiempo. Entonces, yo tengo control de tiempo, manejo el tiempo, tengo noción, ¿ya? Por ejemplo, a mí me gustaría, y se los digo a todo el que puedo, a ver si algún día me hacen caso, ¿no? Algún centro infantil, algo, en vez de estar ahí adelantándoles en lectoescritura, haciéndoles daño que después en el proceso de escolarización recién se ve, a mí me gustaría que estas cosas sean materias, ahí está, ¿no? Como materias en el pre-kinder de kinder. Les enseñaremos a planificar a nuestros pequeñitos desde los 3 años. Imagínense lo que podríamos lograr cuando lleguen a secundaria con esa habilidad. Estarían preparados para todo, para todos los desafíos de la vida. Nos estamos olvidando de eso y nos estamos metiendo en la parte cognitiva. Cuanto más sabe, mejor. Cuanto más rápido, mejor. Pero eso se acaba, eso cambia. Profesores, si no se han dado cuenta, ¿no? Con todo el dolor del corazón, yo vengo de una familia de profesores. Mi mamá, mi tío, todos han llegado en algún momento a ser profesores, son profesores, ¿no? La mayoría de mi familia, por no decir todos. Pero lo que está pasando ahora en la pandemia, y es una realidad que se ha discutido, es que han sido reemplazados por el YouTube. Las clases no, algunos profesores que ustedes ven, las clases no son dadas por maestros normalistas, ¿se han dado cuenta? ¿Saben por qué? Son estudiantes, son jóvenes, son también personas adultas que han sabido explotar esta parte de las funciones ejecutivas. Han organizado tan bien cómo enseñar que de eso es lo que aprendes. Entonces no llama tanto el contenido, ¿no? Lo que está enseñando, sino llama la forma en la que tú estás aprendiendo. Entonces, hagamos también un análisis al respecto. Por esa razón, apliquen, cambien, no hay edad límite. No me van a decir, no, yo tengo 70, 80 años, qué flojera. Para nada. Justamente uno de los aportes más grandes de las neurociencias es que tú tienes una plasticidad cerebral. ¿Qué significa eso? Que aprendes hasta el último día de tu vida. Solamente es cuestión de actitud. Entonces, la planificación es importante porque prácticamente nos ayuda a nuestra vida a funcionar. Así de sencillo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las determinaciones que yo voy a tomar? Entonces, es una estructura entre lo que pasó, entre lo que está pasando y lo que va a pasar. Si yo tengo dominio de esa estructura temporal, me va a ir bien entonces. Voy a tener como el control de todo. ¿Ya? Muy bien. Entonces veamos en qué partes del cerebro se encuentra, la planificación. Estamos en casi también todo el cerebro, ¿no? Estamos utilizando prácticamente los 4 lóbulos en diferentes partes, pero los 4 lóbulos. Nuevamente, córtex prefrontal, dorso lateral, el córtex premotor, el giro temporal superior, está el tálamo, que está muy relacionado a la memoria, al aprendizaje, córtex parietal inferior. Ahí está. La planificación. Todo eso estimulamos cuando nosotros trabajamos eso. Veamos ahora el control atencional, que es otra de las funciones ejecutivas muy importantes. Entonces, es controlar la inhibición atencional a un estímulo específico. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Entender. Aquí podríamos hablar de los tipos de atención, ¿no? El que a nosotros como educadores nos interesa es justamente la atención sostenida, donde nosotros vemos y mostramos
cuán eficiente llega a ser la persona al retener esa información. ¿Ya? Ahora, el control atencional inhibe los estímulos que no nos interesan. Cuando nosotros estamos atendiendo algo, bloquea todo. Podemos estar escuchando en este momento muchas bocinas, porque estoy en el centro de la ciudad, pero no están atentos a las bocinas, ¿no? Molesta, pero están atentos a lo que estoy diciendo y están asociando lo que estamos aprendiendo. Esa es la capacidad de control atencional. Triste sería que escuchándome, están atentos a la bocina y han dicho, ya ha pasado 3 sirenas de ambulancia, ahorita está tocando el camión de la Coca-Cola, mientras yo estoy hablando aquí. Eso no es tener control. Control es decir, ya, a ver. Incluso ustedes en su casa en este momento, estoy segura que tal vez algunos están tomando su té, cocinando, ¿no? Porque ahora con esta virtualidad podemos llegar a ser multifuncionales, pero no quita, yo entiendo, que no quita que no estén atendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué sucede cuando hay algo que les está interesando? Van, corren un ratito y escuchan más, como que le ponen mayor atención, ¿no es cierto? Entonces tenemos el control atencional que me ayuda a captar la información, a retenerla, a asimilarla, a asociarla. Por eso hablamos también de los aprendizajes previos. ¿Ya? A ver, veamos dónde se encuentra en el cerebro. Como pueden ver, tenemos el córtex prefrontal, el córtex prefrontal ventrolateral, el giro frontal inferior izquierdo. Entonces, nuevamente, tenemos al frontal. Cuando hay niños o adolescentes con problemas de conducta, de control atencional, ya saben lo que está fallando en él. Ya saben cómo puedo estimular también a través de estas diferentes actividades, ¿no? Hemos visto que podemos hacer, por ejemplo, ejercicios para encontrar cosas lo más rápido posible, encontrar las diferencias. Hemos puesto ejemplos bien sencillitos que ustedes pueden encontrar miles más. Como ahora les gusta Internet, pues en el Internet. La siguiente función ejecutiva es la toma de decisiones. Y esta es una de las que más me gusta porque es la que también más se relaciona justamente con nuestro curso, ¿no? Y cerramos con broche de oro. Toma de decisiones había sido una función ejecutiva que también se entrena, que también se estimula. ¿Qué hace? Les decía, ¿qué hace que la niña que está con sus papás, que sus papás están con ella, que le compran lo que quiere, que tiene todo, qué hace que decida correr semejante riesgo? ¿Qué hace? Pues esta función ejecutiva. Algo en ella no ha sido coherente. Podemos estar hablando hasta de su flexibilidad cognitiva, de su fluidez verbal, de su control inhibitorio, la inhibición. Todo eso tiene que estar encadenado. Y cuando no está encadenado, hay problemas. Entonces hay que trabajar, ¿no? Desde donde yo estoy. Controla la conducta utilizando, ahí está la relación que les decía, sobre la inhibición emocional y el sistema de recompensa del cerebro. ¿A qué se refiere recompensa del cerebro? Cuando nosotros tomamos una decisión, siempre se gana algo. Por eso se llama decidir. Si no, no decidiríamos, ¿no es cierto? Voy a decidir entre ponerme rojo o ponerme negro. Pero con el rojo me veo más joven, con el negro no. Siempre va a haber algo que me ayude a tener. Y en este momento, al decidir, también he utilizado la función ejecutiva de la planificación. Porque estoy diciendo, a ver, si me pongo el rojo, esto me va a pasar. Si me pongo el negro, esto me va a pasar. ¿Ya? Y si nosotros ahora contextualizamos al curso en el que estamos de Piensa sin Violencia Digital, mándame tu foto. Yo te voy a mandar la mía. Si él no sabe pensar, se va a sacar la foto y va a mandar. Porque se ha dejado llevar por su impulso, por su deseo sexual, ya. Porque es parte, ¿no? En la parte hormonal de los adolescentes, las hormonas son tan alborotadas que lo único que les importa es el placer. Pero si tiene inhibición, control de impulsos, toma de decisiones, un ratito. Ya, sí, me gusta, quiero, pero a ver. Si mando mi foto, ¿qué cosa va a pasar? Planificación, ¿no? A ver, planificar, analizar. Si yo doy la dirección de mi casa, ¿qué puede pasar? ¿A dónde voy a llegar? Ah, ya, entonces no, mejor no. ¿Por qué? Porque he tomado una decisión, ya,
referida a todo lo que he aprendido, a todo lo que soy, ¿no? Aquí, la mayoría de las cosas hemos visto que están en el frontal, para ver cuál va a ser la recompensa final. Mi tranquilidad. Me siento mejor no haciendo eso porque es mucho riesgo. ¿Cómo? Con ejercicios tan sencillos como resolver dilemas morales, como este que les estoy diciendo, o presentando problemas lógicos. Eso es, queridos profes. A ver, veamos en qué parte del cerebro se encuentra la toma de decisiones. Pues está nuevamente en el frontal, prefrontal y el núcleo accumbens, que es parte muy relacionada con la emoción y la satisfacción del placer. Muy bien, queridos profes, hemos llegado al final. ¿Qué les ha parecido? Impresiones finales, por favor. Nos vemos el día viernes. Por favor, les espero puntual a las 6 para que no nos perdamos en lo que sigue, porque vamos a realizar una pequeña práctica. Y también les voy a explicar en qué va a consistir el trabajo final del curso, en realidad, ¿ya? Porque como trabajo final tenemos que entregar un producto. Y ya les he dicho, ustedes tienen que salir diferentes de lo que han ingresado y diferentes a lo que ustedes han tenido la idea de continuar el curso. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Por favor. Sí, Licen, ¿no? Primero, tal vez agradecer, ¿no? Por compartir todo esto, este material tan importante, porque prácticamente son herramientas que todo maestro tiene que tener, ¿no? Para que podamos nosotros ayudar, apoyar a nuestros estudiantes, ¿no? Desde el área que sea. No vamos a decir soy de mate, soy de música, soy de religión, soy de artes plásticas. Todos los maestros, yo sé que sí podemos hacer algún aporte, ¿no? Y más aún si nos unimos, si formamos un equipo multidisciplinario y podamos llegar a nuestros estudiantes. Personalmente, el desafío se ha dado, licenciada, yo me siento bastante desafiada. Voy a poner en práctica mañana mismo, hacer ejercicios, tal vez dar pequeños recreos mentales a mis estudiantes mientras voy trabajando con ellos. Entonces, realmente me siento muy satisfecha por todo lo que nos ha dado, licenciada. En este sentido, le agradezco, ¿no? Solo conforme usted ha ido enseñándonos todo esto, se me ha quedado una duda, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestros estudiantes? Porque con estos estudiantes muchas veces enfrentamos, chocamos y no sabemos cómo ayudarlos. Con nuestros estudiantes que tienen problemas de atención dispersa. Es justamente hacer como una retroalimentación y hacer una revisión del por qué tendría esta dificultad. ¿Dónde estaría originándose esa atención? Cuando nosotros hablamos de problemas de atención, se involucran muchos factores, no solamente los cognitivos, sino también los emocionales. Entonces, por esa razón, el comprender la causa es lo más importante. Y a partir de eso, la intervención se va a poder realizar de manera eficiente. Pero si yo quiero encasillar a que es un problema y un problema de atención, muchas veces no logramos a la meta, ¿no? No logramos llegar a la meta. Licenciada, disculpe, quería dar mi opinión. Entonces, ¿sería esto más una intervención desde una perspectiva del neurodesarrollo, verdad? Con relación a la violencia digital. Exacto. El comprender cómo está estructurado el cerebro no solamente es como que entender las pautas concretas, ¿no? Sino es tener herramientas. A eso quiero llegar. Por ejemplo, muchas veces hemos ido a cursos de neuropsicología, neurodesarrollo, y nos mostraban muy lindo el cerebro y todo bien difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, el que yo tenga mi familia, profesores, les decía, ¿entienden? No, es bonito, es apasionante, pero no entiendo cómo yo voy a aplicar eso en mi materia. Y por eso nos hemos animado a decir, bueno, ¿qué es lo más importante de esto? Conocer estas herramientas como maestros para que puedan introducir este tipo de ejercicios a lo que ustedes hacen.
¿no es cierto? Entonces, de esta forma, entender mejor. ¿En qué me aporta a mí la neuropsicología como maestra? Ha entendido que las funciones ejecutivas habían sido determinantes para el comportamiento, ¿no? Y ahora, si seguimos aterrizando, estaríamos hablando también de la parte de violencia digital. Como cualquier otro tipo de violencia, queridos profesores, ¿no es cierto? Cuando una persona está con una pareja que le lastima, que lo maltrata, ¿quién decide? Porque eso es una cuestión de decisión. ¿Te quedas o te vas? ¿Qué hace que decidas quedarte? ¿Qué hace que decidas que te vayas? Es algo que se tiene que trabajar desde los primeros años de vida. Y el desafío para ustedes es que no se lo ha hecho tal vez desde ese enfoque, pues ahí están ahora, ya conocen. ¿Ya? Sí, Licen, quería opinar. Adelante, Vanessa, por favor. Licen, yo creo que nosotros, que bueno, que hemos aceptado el desafío de la educación virtual, sabemos que, por lo menos yo me siento así, ¿no? Usted hace rato decía que talleres y demás, y a mí me ha pasado, ¿no? De que he pasado así varios talleres porque hay que enfocarnos de diferente forma esta parte del proceso educativo, pero lo que más me ha impactado en este taller es que estos cursos son prácticos. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos que absorber aquello que en nuestra práctica lo podemos realizar. Y prácticamente todas estas funciones, o sea, de alguna forma en algún momento lo hemos hecho. Quizás no de manera integral, pero el objetivo sería ese, ¿no? Hacerlo de manera integral que permita que nuestro proceso educativo no sea pesado, sino sea que tenga mucha actividad. Yo sé que los contenidos son súper importantes, ¿no? Me pasa a mí en historia, pero me he dado cuenta que de qué sirve que les dé cantidad y dónde está mi calidad respecto a lo que yo quiero impartir. Simplemente eso, Liz. Muchas gracias, Vanessa. Y me han pedido, por favor, que revisen la plataforma de Classroom. Ahí está, por ejemplo, esto de las funciones ejecutivas más especificado, está todo el material listo. Y revisen, por favor, las situaciones del Classroom, las actividades, vayan completando, porque ya estamos cerrando el curso en general, esta semana se acaba. Entonces, si tienen tareas pendientes o algo, pueden ir presentando para que puedan tener la nota de aprobación.